Bienvenidos a un nuevo video que les trae Misterios del Mundo. El misterio del Mary Celeste, 1872. Esta es una extraña historia, en la cual se relata como un bergantín goleta fue descubierto navegando a la deriva y sin tripulación a bordo, el 5/12/1872 a la altura de la isla de Madeira. No es el único caso de buques que aparecen sin tripulación, abandonados en medio del mar. En 1849, un barco de pesca holandés, el Hermania, fue encontrado abandonado, con el bote colgando todavía de los pescantes, las cosas de valor y los objetos personales en los camarotes. Otro caso similar es el del James B. Chester, donde únicamente faltaban las cartas de navegación. Un caso aún más asombroso es el de una pequeña goleta, encontrada en 1881 por él, Jane Austen. El barco estaba en perfecto orden, pero sin nadie a bordo. Se destinó una tripulación de rescate para llevarla a puerto, pero esta también desapareció en forma misteriosa. Fue embarcada una nueva tripulación, desapareciendo con la goleta. En 1884, se descubrió el bergantín Resolven, que estaba a la deriva. En 1884, se descubrió el bergantín Resolven, que estaba a la deriva. Había un fogón encendido en la cocina y todo parecía en perfecto orden. Tampoco en este buque se encontró resto de la tripulación. Este caso, quizás sea el que presenta más analogías con la historia del Mary Celeste. Adentrémonos en ella. El Mary Celeste zarpó el día 7 de noviembre de 1872 del puerto de Nueva York rumbo a Génova. Estaba al mando el capitán Benjamin S. Briggs. La tripulación estaba compuesta de 7 hombres, e iba a bordo también la esposa de Briggs y su hijita de 2 años. El buque transportaba 1.700 barriles de alcohol comercial, por encargo de la firma H. Mascarenas y Co., para aumentar la graduación alcohólica del vino. El buque en cuestión fue construido en Parisborough, Nueva Escocia, en el año 1861. Se trataba de un bergantín goleta, con casco de madera y 2 palos, con velas cuadras en el palo trinquete, velas de esta y entre este y el mayor, y escándalos y cangreja en este último. Tenía 30 m de eslora por 7,6 de manga, y desplazaba 286 t. Originariamente el barco fue botado con el nombre de Amazon. Luego se lo cambió por el de Mary Sellers. Y, por último, tal como cuenta la leyenda, se convirtió en el Mary Celeste, siendo el motivo de esta última modificación un error ortográfico de quien pintó el nombre. Según lo que se pudo extraer del diario de a bordo, la goleta zarpó el 7 de noviembre, no registrándose ningún hecho anormal hasta la última anotación, acaecida el 24 de noviembre, en esta se consigna que habían llegado a las Azores, y que la noche siguiente al 24 se encontraron con mal tiempo. Luego el diario no registra más anotaciones, pero en la pizarra del puente, donde se anotaban las distintas posiciones tomadas durante la singladura, antes de transcribirlas al libro de bitácora, figuraba que el Mary Celeste se encontraba exactamente al nordeste de la isla Santa María, esto es el 25 de noviembre de 1872. Lo que ocurrió luego es todo un misterio. David Reel Morehouse, comandante del Dei Gratia, relata cómo lo avistó. Dirigía la proa hacia el este, amurado a babor, mientras era impulsado por una suave brisa del norte, pero seguía teniendo las velas acuarteladas y dispuestas como si el viento viniera por estribor, es decir por el sur. Este hecho alarmó al capitán Morehouse, quien decidió acercarse al misterioso barco. A medida que las distancias se acortaban, pudo ver el nombre del Mary Celeste en medio del balanceo, preocupándose aún más, ya que conocía a Briggs desde hacía tiempo y sabía que era un marino muy hábil. Al estar próximos ambos barcos, Morehouse pudo observar que no había nadie al timón, ni señal alguna de vida. Ante este hecho, ordenó a su primer oficial, Oliver de Beau, que abordara el barco e investigara lo sucedido. Veamos las palabras textuales de Beau, extractadas del informe elaborado por el almirantazgo inglés.
Embarcamos en la chalupa 5 marinos y yo, cumpliendo órdenes del capitán Morehouse. La distancia entre ambos barcos era de unos cientos de metros. El barco era impulsado por una suave brisa, que lo hacía navegar aproximadamente a 2 nudos. A fin de poder abordarlo remamos hasta abarloarnos por la mura de babor desde donde venía el viento, haciéndolo así, a fin de evitar que por la deriva el barco nos cayera encima. Luego de hacer firme un rezón a los acolladores del palo mayor logramos poder abordar. Luego de una rápida inspección pude comprobar que el barco estaba desierto, el único bote había desaparecido, colgando de la popa restos del aparejo para izarlo. Daba la impresión de haber sido cortado en rápida huida. Comprobamos que el antepecho lateral, correspondiente al lugar donde debió arriarse el bote, continuaba abierto, lo cual a mi entender, es otro indicio de una posible huida precipitada. Sobre cubierta la escotilla principal y la de carga permanecían cerradas, pero la anterior que da al sollado de los marineros y la posterior que comunica con el camarote del capitán y oficiales estaban abiertas, también lo estaba la de la despensa. Sobre cubierta encontramos tirada la barra de sondeo, e inmediatamente la utilicé para comprobar el agua que había en la sentina, verificando que solo tenía 1 metro, lo que me pareció razonable para un barco de esas características. No siendo motivo de abandono. El aparejo se encontraba preparado como para mal tiempo, más precisamente como para correr un temporal, ya que solo estaban izados el foque, el petifoque, la trinqueta estaba arriada y solo porbaban el juanete fijo y el volante. Notamos que la burda volante se hallaba enredada, la brisa de la cangreja se había roto, y la vela de sobregavia también estaba arriada. Luego de la inspección en cubierta procedimos a revisar en detalle el interior. Lo primero que nos llamó la atención fue que había restos de comida, colocados con orden en la mesa. También estaban ordenados una serie de objetos pequeños en mesas y estantes. Hecho que nos llevó a pensar que si hubiera habido un temporal o colisión se hubieran caído. Encontramos un sable cerca de una de las escotillas abiertas y su hoja estaba manchada por algo que parecía sangre, después se supo que era óxido. La ropa en el camarote del capitán, que supongo pertenecerían a él y a su familia, se encontraban ordenadas en sus baúles. Encontramos también en sus lugares el dinero y equipaje de la tripulación. El diario de navegación lo encontramos en la camareta del capitán, lo cual nos sorprendió pues no es su lugar habitual. La última anotación era del 24/11/1872. Y en ella no se consignaba nada extraordinario que pudiera explicar la desaparición de la tripulación. Notamos que faltaba la documentación del barco, un sextante y algunas provisiones respecto de la carga que eran barriles de alcohol, 9 estaban vacíos y en mal estado. Esto es lo que informó el primer oficial Oliver de Beau al capitán Morehouse. Este hizo pasar algunos hombres al barco abandonado, con la intención de tripularlo hasta Gibraltar donde presentó una demanda por indemnización por su recuperación.